En este video, exploraremos el poder de las oraciones como herramientas para fortalecer nuestra conexión espiritual. Investigaremos cómo las oraciones pueden ser una fuente de consuelo, esperanza y transformación personal y cómo pueden ayudarnos a cultivar una relación más profunda con lo divino y con nosotros mismos. La oración ha sido una práctica espiritual fundamental en muchas tradiciones religiosas y culturales. En esta introducción, reflexionaremos sobre el significado y la importancia de la oración en nuestras vidas, así como su capacidad para fortalecer nuestra conexión con lo divino y nutrir nuestra alma. La oración es una de las prácticas espirituales más importantes y poderosas que podemos realizar como cristianos. A través de la oración, nos comunicamos con Dios. Le expresamos nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestras necesidades y nuestras peticiones. La oración también nos permite escuchar la voz de Dios, recibir su guía, su consuelo, su corrección y su bendición. La oración es una forma de alinear nuestra voluntad con la de Dios y de cooperar con su plan para nuestra vida y para el mundo. ¿Qué efectos tiene la oración en nuestra vida? ¿Cómo puede la oración transformar a nosotros y a nuestro entorno? En este video, exploraremos algunas de las formas en las que la oración puede tener un impacto positivo y profundo en nuestra vida, proporcionándonos consuelo en tiempos de dificultad, inspiración en momentos de duda y guía en nuestra búsqueda espiritual. También veremos algunos ejemplos de cómo la oración ha llevado a cambios significativos en las vidas de las personas y en la comunidad. La vida está llena de desafíos, problemas, sufrimientos y pérdidas. En medio de estas situaciones podemos sentirnos solos, angustiados, desesperados y sin esperanza. Sin embargo, la oración nos ofrece una fuente de consuelo y fortaleza, al recordarnos que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros y que Él nos ama, nos cuida y nos ayuda. La oración nos permite acercarnos a Dios con confianza y derramar nuestro corazón ante Él, sabiendo que Él nos escucha y que nos comprende. La oración también nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios y a confiar en que Él tiene el propósito para todo lo que nos sucede, aunque no lo entendamos. Un ejemplo bíblico de cómo la oración puede consolarnos en tiempos de dificultad es el de Job, un hombre justo que sufrió la pérdida de sus hijos, sus bienes, su salud y su reputación por causa de una prueba permitida por Dios. A pesar de todo, Job no renegó de Dios, sino que mantuvo su fe y su integridad y que buscó a Dios en oración, expresando sus sentimientos, sus preguntas y sus reclamos. A través de la oración, Job recibió consuelo de Dios, quien le habló y le reveló su soberanía, su sabiduría y su bondad. Al final, Dios restauró a Job y le dio el doble de lo que había perdido. Otra forma en la que la oración puede impactar en nuestras vidas es brindándonos inspiración en momentos de duda. Muchas veces podemos sentirnos inseguros, confundidos, temerosos o desanimados al enfrentar situaciones que ponen a prueba nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza. En estos momentos, la oración nos permite acudir a Dios y pedirle que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos anime y que nos confirme. La oración nos ayuda a recordar las promesas de Dios, sus obras y sus milagros, y a renovar nuestra fe y nuestra visión. La oración también nos abre a la acción del Espíritu Santo, quien nos guía con toda verdad, nos da dones y frutos y nos capacita para ser testigos de Cristo. Un ejemplo bíblico de cómo la oración puede inspirarnos en momentos de duda es el de Gedeón, un hombre llamado por Dios para liberar a Israel de la opresión de los madianitas. Gedeón se sentía débil, insignificante e incapaz de cumplir la misión que Dios le había encomendado. Por eso,
le pidió a Dios varias señales para confirmar su llamado y su presencia. Dios, en su paciencia y misericordia, le concedió las señales que le pidió y le dio seguridad de que estaría con él y le daría la victoria. A través de la oración, Gedeón recibió inspiración y el valor que necesitaba para obedecer a Dios y liberar al pueblo de Israel. La oración también puede tener un impacto en nuestras vidas al brindarnos guía en nuestra búsqueda espiritual. Como cristianos, estamos llamados a crecer en el conocimiento y en el amor a Dios y a seguir el camino que Él ha trazado para nosotros. Sin embargo, muchas veces podemos sentirnos perdidos, desorientados o estancados en nuestro caminar con Dios. En estos casos, la oración nos ofrece una forma de acercarnos a Dios y de pedirle que nos muestre su voluntad, sus planes y sus propósitos para nuestra vida. La oración nos ayuda a discernir la voz de Dios y a obedecer sus mandamientos y sus instrucciones. La oración también nos permite conocer más a Dios, su carácter, sus atributos y sus deseos, y amarlo con todo nuestro ser. Un ejemplo bíblico de cómo la oración puede guiarnos en nuestra búsqueda espiritual es el de Pablo, un apóstol de Cristo que dedicó su vida a predicar el evangelio a los gentiles. Pablo tenía una relación íntima con Dios y buscaba su voluntad en todo momento, a través de la oración. Dios le habló a Pablo en varias ocasiones y le mostró su plan para su ministerio, sus viajes y sus cartas. A través de la oración, Pablo recibió la guía y la dirección de Dios y pudo cumplir la obra que Dios le había encomendado. Además de impactar nuestra vida personal, la oración puede impactar la vida de otras personas y de la comunidad. La oración es una forma de interceder por las necesidades, los problemas y las situaciones de nuestros hermanos y hermanas y pedirle a Dios que intervenga con su poder y su gracia. La oración también es una forma de unirnos en un solo cuerpo, en un solo espíritu, y de manifestar el amor y la comunión que tenemos en Cristo. La oración puede generar cambios significativos en la vida de las personas y en la comunidad, al provocar sanidades, liberaciones, conversiones, milagros, avivamientos y transformaciones. Algunos ejemplos bíblicos de cómo la oración ha llevado a cambios significativos en la vida de las personas y en la comunidad son los siguientes. La oración de Ana por un hijo. Ana era una mujer estéril que sufría el desprecio y la burla de su rival, Penina, la otra esposa de su marido, Elcana. Ana reclamó a Dios con amargura de alma y le pidió que le concediera un hijo. Dios escuchó su oración y le dio un hijo, al cual llamó Samuel, y que se convirtió en un gran profeta y juez de Israel. La oración de Elías por lluvia. Elías era un profeta de Dios que se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, y demostró el poder de Dios al hacer descender fuego desde el cielo. Después de esto, Elías oró a Dios para que enviara lluvia sobre la tierra, que estaba seca por una sequía de 3 años. Dios respondió a su oración y envió una gran lluvia, que trajo bendición y restauración al pueblo de Israel. La oración de la iglesia primitiva por Pedro. Pedro era uno de los apóstoles de Cristo, que fue encarcelado por el rey Herodes, quien tenía una intención de matarlo. La iglesia primitiva se reunió en la casa de María, la madre de Juan Marcos, y oró intensamente por la liberación de Pedro. Dios escuchó su oración y envió un ángel que sacó a Pedro de la cárcel y lo llevó a la casa donde la iglesia estaba orando. Después de haber visto cómo la oración puede impactar en nuestra vida de diversas formas, es importante conocer los diferentes tipos de oraciones que podemos realizar y cómo cada uno de ellos puede cumplir diferentes propósitos en nuestra vida espiritual. También es importante aprender cómo podemos incorporar una variedad de prácticas de oraciones en nuestra rutina diaria, para mantener una relación viva y dinámica con Dios. A continuación veremos algunos tipos de oraciones más comunes y sus características.
Las oraciones de gratitud son aquellas en las que expresamos nuestro agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros, por todo lo que Él es y nos da, y por todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Las oraciones de gratitud nos ayudan a reconocer la bondad y la generosidad de Dios, y a cultivar una actitud de contentamiento y alegría. La oración de gratitud también nos ayuda a valorar las bendiciones que tenemos y a no darlas por sentado. Las oraciones de gratitud nos invitan a alabar a Dios por su grandeza y su gloria, y a glorificarlo con nuestra vida. Un ejemplo bíblico de una oración de gratitud es la de David, quien compuso muchos salmos en acción de gracias en el que expresaba su gratitud a Dios por su salvación, su protección, su misericordia, su fidelidad y su amor. Un ejemplo de estos salmos son el Salmo 103, en el que David dice: Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Las oraciones de alabanza son aquellas en las que expresamos nuestro reconocimiento y admiración por la grandeza y la belleza de Dios, por sus atributos y sus obras, por su santidad y su majestad. Las oraciones de alabanza nos ayudan a elevar nuestra mirada hacia Dios y a contemplar su perfección y su excelencia. Las oraciones de alabanza también nos ayudan a humillarnos ante Dios y a rendirle honor y adoración. La oración de alabanza nos inspira a celebrar la presencia y la acción de Dios en nuestra vida y en el mundo, y a proclamar su nombre con gozo y júbilo. Un ejemplo bíblico de una oración de alabanza es el de María, la madre de Jesús, quien pronunció un cántico de alabanza cuando visitó a su prima Isabel, que estaba embarazada de Juan el Bautista. En este cántico María dice: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque Él ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Hey, pero antes de continuar, suscríbete al canal para seguir dándote consejos de buena calidad y un contenido que no vas a olvidar. Así que continuemos. Las oraciones de petición son aquellas en las que expresamos nuestra necesidad, como nuestros problemas, nuestros deseos y nuestros sueños a Dios, y le pedimos que nos ayude, que nos promueva, que nos guíe y que nos conceda con lo que le pedimos, según su voluntad. Las oraciones de petición nos ayudan a confiar en Dios y a depender de Él para todo. Las oraciones de petición también nos ayudan a ser sinceros y transparentes con Dios, y a exponerle nuestro corazón con humildad y fe. Las oraciones de petición nos recuerdan que Dios es nuestro Padre, que nos ama, que nos conoce y que quiere lo mejor para nosotros. Un ejemplo bíblico de una oración de petición es la de Nehemías, quien era el copero del rey Artajerjes de Persia, y que se enteró de que los muros de Jerusalén estaban destruidos y que el pueblo de Dios estaba en aflicción. Nehemías se entristeció mucho y oró a Dios, pidiéndole que le diera el favor ante el rey, para que le permitiera ir a Jerusalén y reconstruir los muros. En esta oración, Nehemías dice:
Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardas tus mandamientos. Esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os disiparé por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardaréis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra disipación fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel hombre, porque yo servía de copero al rey. Las oraciones de sanación son aquellas en las que pedimos a Dios que sane nuestras heridas, nuestras enfermedades, nuestras dolencias y nuestros males, tanto físicos como emocionales, mentales y espirituales. Las oraciones de sanación nos ayudan a experimentar el poder y la compasión de Dios, que quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Las oraciones de sanación también nos ayudan a reconocer nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Dios, y a entregarnos a Él con fe y esperanza. Las oraciones de sanación nos permiten recibir la gracia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Un ejemplo bíblico de una oración de sanación es la que hizo la mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que se acercó a Jesús entre la multitud y tocó el borde de su manto, creyendo que con solo tocarlo quedaría sana. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él y le preguntó quién le había tocado. La mujer se acercó temblando y confesó que le había hecho. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. La oración no solo es una forma de comunicarnos con Dios, sino también de conectarnos con Él, con el universo y con nuestra propia esencia espiritual. La oración es un puente que nos permite acceder a una dimensión más profunda y trascendente de la realidad, en la que podemos experimentar la presencia, el amor y la gracia de Dios, y sentirnos parte de un todo mayor y más armonioso. La oración también es un medio para descubrir y desarrollar nuestra identidad y nuestra vocación espiritual, al reconocer que somos hijos e hijas de Dios, creados a su imagen y semejanza, y llamados a cumplir su plan para nuestra vida. A continuación, veremos cómo la práctica regular de la oración puede nutrir y enriquecer nuestra vida interior, proporcionándonos un sentido de paz, propósito y plenitud. La oración puede brindarnos paz, al calmarnos, aliviarnos y relajarnos, al liberarnos del estrés, la ansiedad y el temor, al sanarnos de las heridas, los traumas y los resentimientos, y al reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. La oración puede brindarnos paz, al acercarnos, sentir la cercanía y el cuidado de Dios, al recordarnos que Él está en control de todo, y que nada puede separarnos de su amor, al infundirnos paz y seguridad con su providencia y su protección, y al llenarnos de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Un ejemplo bíblico de cómo la oración puede brindarnos paz es el de Jesús, quien antes de ser entregado y crucificado, oró en el huerto de Getsemaní, y le pidió a Dios que apartara de él la copa del sufrimiento, pero que hiciera su voluntad y no la suya. Jesús estaba angustiado y afligido, pero al orar recibió el consuelo y la fortaleza de un ángel, y pudo enfrentar con serenidad y obediencia la pasión y la muerte.
La oración puede brindarnos propósito, al orientarnos, motivarnos y comprometernos, al revelarnos la voluntad y los planes de Dios para nuestra vida, al mostrarnos los dones y los talentos que Él nos ha dado y cómo podemos usarlos para su gloria y el bien de los demás, al invitarnos a seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, y al ser sus discípulos y misioneros. La oración puede brindarnos propósito al hacernos conscientes de nuestra misión y nuestra responsabilidad como cristianos, al desafiarnos a crecer, a madurar y a dar fruto, al impulsarnos a servir, a amar y a dar testimonio, al llenarnos de su gozo, que es nuestra fuerza. Un ejemplo bíblico de cómo la oración puede brindarnos propósito es el de Moisés, quien fue llamado por Dios desde la zarza ardiente, y fue encomendada la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés se sintió incapaz e indigno de cumplir esta misión, pero al orar recibió la confirmación y la instrucción de Dios, y pudo asumir con fe y valentía su propósito que Dios tenía para su vida. La oración puede brindarnos plenitud, al satisfacernos, complementarnos y realizarnos, al llenarnos de la presencia y la gracia de Dios, que es la fuente de toda vida y felicidad, al hacernos partícipes de su naturaleza y su gloria, y de su comunión y su amistad, al unirnos con Él en un solo espíritu y con los demás con un solo cuerpo, al hacernos vivir en su reino y anticipar su venida, al colmarnos de su amor, que es el cumplimiento de la ley y los profetas. Un ejemplo bíblico de cómo la oración puede brindarnos plenitud es el de Pablo, quien fue transformado por el encuentro con Cristo resucitado en el camino a Damasco, y se convirtió en un apóstol de Cristo. Pablo oraba constantemente y experimentaba la plenitud de Dios en su vida, a pesar de las tribulaciones, las persecuciones y las debilidades que padecía. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también, para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Hemos llegado al final de este video, en el que hemos explorado el poder de la oración y cómo puede impactar nuestra vida de las diversas formas. Hemos visto cómo la oración puede brindarnos consuelo en tiempos de dificultad, inspiración en momentos de duda, guía en nuestra búsqueda espiritual y cambios significativos en la vida de las personas y en la comunidad. También hemos conocido los diferentes tipos de oración que podemos realizar y cómo cada uno de ellos puede cumplir diferentes propósitos en nuestra vida espiritual. Y finalmente hemos abordado cómo las oraciones pueden servir como un puente para fortalecer nuestra conexión con lo divino, con el universo y con nuestra propia esencia espiritual. Espero que este video te haya sido útil y que te haya animado a practicar la oración de forma regular, consciente y sincera. La oración es una forma de expresar nuestro amor a Dios y de recibir su amor a nosotros. La oración es una forma de crecer en el conocimiento y el amor de Dios y seguir el camino que Él ha trazado para nosotros. La oración es una forma de experimentar la presencia y la gracia de Dios y de sentirnos parte de un todo mayor y más armonioso. La oración es una forma de descubrir y desarrollar nuestra identidad y nuestra vocación espiritual, y de cumplir nuestra misión y nuestra responsabilidad como cristianos. Te invito a explorar el poder de la oración en tu vida diaria y fortalecer tu conexión espiritual a través de esta práctica. ¿Cómo puedes incorporar las oraciones en tu rutina diaria para nutrir tu alma y cultivar una relación más profunda con lo divino? Únete en este viaje de transformación espiritual mientras exploramos el poder de la oración para fortalecer nuestra conexión espiritual y enriquecer nuestra vida.